Bueno, vamos ahora a la siguiente sesión y les comparto los videos para que nadie se lo pierda. Así que ahora vamos con esta sesión tan linda que se llama Estadísticas de Salud Materno-Fetal y el modelo de atención en México y en Latinoamérica. Cuando hablamos de estadísticas, bueno, hay veces que pensamos eso para qué. No estoy segura si es lo mío, la parte de los números, a veces podemos tener un poquito de rechazo, pero es importante saber la estadística porque nos deja ver la película completa sobre dónde estamos trabajando, qué es lo que está pasando. En el caso de la salud reproductiva, es muy importante mirar las estadísticas para ver la cantidad de, por ejemplo, embarazos adolescentes, cuántas personas están o no están teniendo acceso a la anticoncepción, a cuántas personas les están haciendo esterilización forzada o este tipo de diferentes acciones que ya hemos normalizado, pero que no son adecuadas, que no es normal estar viviendo en un sistema violento que a veces puede ser para las mujeres un espacio donde el hospital se convierte en el lugar donde más violencia reciben o donde les hacen procedimientos sin su consentimiento. Entonces, cuando miramos las estadísticas, ahí vemos si es un caso aislado, dos casos, tres casos o un problema de salud. Y por eso es que las estadísticas son una herramienta que como parteras, como promotoras de salud, es importante conocer. Y bueno, siempre iniciamos con el Tao de la partera, que dice, entonces la partera realiza su trabajo en el arte de no hacer. Puede estar tejiendo y ella enseña sin decir una palabra. Las cosas llegan y ella permite que lleguen. Las cosas se van y ella permite que partan. Creando, trabajando sin poseer, sin reclamarlo como suyo cuando ha completado su trabajo. Y si está listo, lo suelta y así dura para siempre. Así que con ese Tao otra vez respiramos profundo, integramos y sentimos lo que es para nosotros, activamos nuestras sensaciones, nuestro cuerpo para que todo este conocimiento se quede dentro y exhalamos el rechazo a los números, el rechazo a otras experiencias que a veces los números nos dejaron malos momentos, pero vamos a integrar esta sesión desde la sabiduría y la partería. Entonces, cuando hablamos de gestación y la manera de nacer, determina formas de vida, tanto en la infancia, la familia, es un determinante social. Cuando un bebé está naciendo, eso está determinando si tiene un buen inicio de vida o si ocurren situaciones diversas de salud, si ocurre que tenga un buen inicio de vida, que llore y respire espontáneamente o que necesite ayuda, ventilación, oxígeno, hospitalización. También va a depender si una mamá está saludable o si después del parto una mamá necesita atenciones, medicamentos, transfusión o que tenga mucha anemia, debilidad. Entonces, la gestación y la manera en que iniciamos la vida determina diferentes momentos importantes de la vida e incluso puede cambiar las dinámicas familiares o puede cambiar nuestra situación económica o nuestra situación mental. Entonces hay veces que si en el posparto tocamos el hospital o lo visitamos, eso puede causarnos un impacto fuerte en la psique si ahí recibimos diferentes informaciones o regaños o eh, situaciones que pueden pasar. Entonces es necesario tocar el tema, ya que en este mundo globalizado siguen existiendo enormes desigualdades entre algunos países y otros, así como dentro de México, en el mismo país es muy grande la desigualdad entre una región y otra.
Una mujer sueca, por ejemplo, tiene probabilidad de 2 entre 100.000 mujeres de morir en un parto, mientras que una africana en la Sierra Leona tiene probabilidad de morir de entre 2 de entre 100 mujeres. Y una mujer mexicana en un área urbana o con marginación puede ser similar que una mujer africana de morir. Entonces vemos que el estatus socioeconómico, el acceso a la salud, el lugar donde vivimos, las condiciones en que vivimos, sí repercuten en la salud y sí repercuten en cómo va a iniciar la vida de un pequeño, de una bebé, de un bebé dentro de sus primeros años de vida, cómo va a ser su situación pues de salud, familiar, social, económica. Cuando vemos este mapa, los lugares que están en rojo o más oscuro, rojo o fuerte, son lugares que la muerte materna es mucho más alta. Esta estadística, este mapa colorido es del 2010. A partir de COVID en 2020 se empezó a colorear de diferentes maneras. Y en Estados Unidos ha aumentado la muerte materna. Entonces, hay que buscar a ver si ya encontramos estas estadísticas visuales. A mí me gustan mucho por colores, porque me ayuda que en lugar de que sea el número una cosa más abstracta y que no entiendo bien, el color a mí me ayuda mucho a comprender como, ok, esto está claro, más que miles de números, es como el color es muy evidente donde hay disparidades o problemas de salud fuertes en cuanto a la muerte materna. Así que si tienen oportunidad de buscar estadísticas que les sean más suaves o más em, digeribles, está muy bien buscar la manera en que puedes cómo familiarizarte con los datos sin que te parezca una tabla de aburrida de Excel, ¿no? Una amiga decía eso hace poco, y dije, ay, qué triste, es lo más triste que he escuchado en toda la semana, le decía, porque ella tiene un dicho que dice, todos en este mundo somos un número más en una tabla de Excel. O sea, somos un número de una estadística para alguien, ¿no? Ya sea que por ser mujeres o por ser mexicanas o por ser parteras o por ser, no sé. Siempre alguien está investigando o está haciendo datos y escribiendo y somos un número más de alguien. Pero sí les decía, si tienen oportunidad de encontrar estadísticas, tablas que les sean más familiarizadas con, por ejemplo, así el color, es una manera en que podemos tener una mejor relación con la estadística. ¿Te enchilaste? Ay, perdón, se enchiló mi bebé. Entonces, la estadística y los números de pronto pueden ser un poquito atemorizantes, sobre todo si tuvimos profesores de matemáticas o de cálculo, de estadística un poquito difíciles, pero los números importan, así que hay que buscar estrategias para poder comprenderlos y tenerlos a nuestro favor. Y en el caso de la salud materna, les recomiendo mucho que investiguen sobre el Observatorio de Salud Materna. Si tienen oportunidad de darle like a la página y de buscar información, es muy interesante y también es muy impactante los datos de todo lo que tiene que ver con muerte materna, muerte neonatal, violencia obstétrica. Así que como parteras, pues sí es importante tener estos datos. Y bueno, este gráfico es antiguo, necesitaremos ver cómo están los datos más actualizados, pero también es del 2010 y ahí nos muestra por estado, los 32 estados, cuáles estados tienen mayores problemas de muerte materna. Y esto usualmente se da en donde no hay ningún tipo de acceso a sangre, o sea, transfusiones o medicamentos. Entonces son muertes maternas que se pudieron haber prevenido con una inyección, con una transfusión, pero que no hay acceso y entonces hay mucho más muertes maternas. Y bueno, en este caso de la tabla del 2010
muestra que los lugares más altos, me parece que sigue siendo la actualidad ahorita, es Guerrero, Oaxaca y Chiapas, quienes más tienen muertes y les sigue Michoacán, Chihuahua e Hidalgo. Entonces, estos lugares son donde más parteras necesitamos y pues necesitamos actuar ya y que también nosotras defendamos el que la salud materna, la salud reproductiva siga siendo las cosas más importantes en la agenda de los que toman decisiones. A veces no conocer los números y la estadística nos deja en un limbo donde no podemos exigir lo que necesitamos porque no sabemos la data importa, ¿no? La data a veces la podemos traducir en poder hacer más, em, pues la data se traduce en poder hacer incidencia, en poder exigir nuestros derechos, pero si no sabemos en nuestra comunidad cuántas personas están teniendo muertes maternas, muertes neonatales, violencia obstétrica, pues de pronto eso no nos permite hacer incidencia y exigir y pedir que haya más parteras, que haya diferentes cambios en los tomadores de decisiones. Y cuando hablamos de los Países Bajos con ingresos eh, por debajo de lo que se recomendaría en lo básico, la probabilidad de un infante de morir antes de los 5 años es de 120 infantes de 100.000 nacidos. En los países de alto ingreso, la posibilidad es 15 veces menos en una familia que tiene unos ingresos medios, pero una familia con ingresos bajos, pues va a tener más cantidad o más probabilidad de que un infante muera. Y las diferencias en salud materna y en la etapa infantil están relacionadas con la vida prenatal. Entonces, la gestancia sí marca en el caso de una gestación saludable, un buen inicio de vida, pues esto va a marcar las inequidades sociales. También tienen que ver con las costumbres culturales de cada región, por el género de las personas. Y bueno, hay lugares del mundo donde ya incluso es un problema de salud que no hay mujeres. Entonces hay dos o tres hombres para comparado en la sociedad por una mujer. Entonces hay tres hombres vivos por una mujer en la sociedad. Entonces es importante saber estos datos porque nos muestra también las situaciones a las que estamos llegando en el mundo en cuanto a salud reproductiva, en cuanto a, pues ahora las diferentes situaciones, incluso con la vejez, ¿no? O incluso con las infancias. Hay lugares o países que hasta el gobierno está dando apoyos a familias que decidan tener bebés porque ya no están teniendo nacidos o ha bajado tanto, tanto la tasa de natalidad, por ejemplo, en Italia y en diferentes lugares de Europa que se están preocupando de quién va a cuidar a las siguientes generaciones, porque no va a haber pues generaciones siguientes atendiendo a los mayores de edad. Así que bueno, hablando también sobre, aquí es, ya pasé esta. Hablando también sobre los factores determinantes, la vivienda, el agua, tener acceso a agua, tener acceso a la calidad del agua, la nutrición, a la contaminación exponencial. Es importante conocer esta data, sobre todo en la comunidad donde estemos trabajando, porque ahí se van a mostrar diferentes situaciones y diferentes intervenciones que nosotras vamos a tener que estar teniendo en mente, porque una partera que trabaja en un lugar donde hay acceso al agua, las frutas, las verduras, será muy diferente a una partera que trabaja en un lugar, por ejemplo, acá donde estamos visitando últimamente, en San Quintín y en lugares donde están los trabajadores del campo expuestos, ven, mi amor, expuestos a muchos fertilizantes, pues ahí ese riesgo del trabajo, esas situaciones los pone
algo más complejo porque, por ejemplo, estábamos viendo que en esta comunidad hubo 5 óbitos en los últimos 2 meses. Esto es, bebés que fallecieron en la pancita ya a punto de nacer y fallecieron, muertes que pudieron haber sido prevenibles, pero por estar expuestos a los fertilizantes, al trabajo en el campo, pues esto se está dando. Y así en cada comunidad necesitamos saber cuáles factores, qué es lo que está pasando. Cuando tengo la oportunidad, ahora que estuve con otras compañeras de organizaciones en Fondo Semillas, conocí a personas que defienden el río, defienden la tierra, y pareciera que eso es otra lucha y otra causa, pero en realidad está súper conectada con el trabajo que hacemos nosotras las parteras, porque si no hay acceso al agua, si privatizan el río, si contaminan la tierra, si las mineras empiezan a hacer fracking, de inmediato eso se empieza a manifestar en el territorio porque ya no hay acceso a esto o al agua o a lo que estén contaminando, pero también se manifiesta en nuestro territorio físico porque empieza a haber más cáncer, más enfermedades, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, em, más situaciones que nosotras necesitamos por eso conocer la estadística, conocer la situación y comenzar a hacer incidencia y proponer desde los números y desde la data que estamos nosotras como estas testigos, estas observadoras, tanto de la salud materna como de la violencia obstétrica, como de los bienes que son nuestro cuerpo, nuestro territorio y el lugar donde vivimos. Y bueno, en una década de nacimientos en México pasamos de 2.285.777 nacimientos a un estimado de 1.920.148 nacimientos. Entonces, ahí se ve un número bastante significativo y estaría súper interesante que ahora que empiecen a hacer sus tareas y empiecen a investigar sobre este tema, que es una probadita nada más para dejarlas picadas y que las deje con esas ganas de investigar más, pues que noten cuántos bebés nacen por cesárea, cuántos bebés están naciendo por cesáreas innecesarias, cuántas familias están teniendo pues algunas de estas situaciones de salud. Entonces nosotras conociendo ten. Ay, perdón, es que me comen mi pan. Entonces, importante nosotras como parteras saber esta información y de ahí tomar nuestras decisiones. Les decía, hay muchos tipos de parteras. Las parteras se necesitan en muchos frentes diferentes de cuidados y uno de esos es la prevención, la concientización, el cuidado del cuerpo, la anticoncepción, la educación de la sexualidad. Y desde ahí podemos hacer las diferentes actividades y nuestros proyectos, beneficiar en todos estos diferentes momentos que impactan la gestación, como es actividades físicas, que haya acceso al cuidado prenatal, que haya información para tomar decisiones informadas, decisiones conscientes, que haya acceso a trabajar el duelo, trabajar los problemas de salud mental, eh, también, claro, la nutrición y todas estas acciones que nosotras hacemos o damos ayudan a prevenir la muerte materna. Y la muerte materna es de 27 por cada 100.000 nacidos vivos en países desarrollados. Ay, perdón. ¿Te jaló el cabello? Perdón, perdón. Un segundito. Mira, mira. Ya. Te va a dar, papi. Ay, lo siento. Entonces, cuando hablamos de muerte materna, estamos viendo que hay 27 por cada 100.000 nacidos vivos en países desarrollados y 480 muertes maternas en países que están en desarrollo. Entonces, por 100.000 nacidos vivos, hay 480 muertes que pueden ser prevenibles. La Organización Mundial de la Salud
está mostrándonos una tasa de mortalidad materna que ha descendido en 34% desde los 90 y es también otra de las, perdón, es otra de las metas del milenio, el tener una reducción de la muerte materna en un 75%. Para los 90 y 2015 se propuso en los Objetivos del Desarrollo del Milenio el disminuir que la muerte materna, la reducción sea anual. Me encantaría que conocieran, que le den like a un grupo de parteras que ellas tienen la meta de 50 para el 50. Ellas están proponiendo que para el 2050 el 50% de los nacimientos sean partos con parteras, partos en casa, partos en centros de nacimientos, partos respetados. Entonces, para esta propuesta necesitamos muchas más parteras, acceso a la salud reproductiva y, y bueno, también necesitamos hablar de cómo los tomadores de decisiones necesitan tener estos cambios donde haya acceso a la sangre, decimos, acceso a las capacitaciones y acceso a los medicamentos. Aquí hay otra gráfica que me gusta mucho. Esta estadística habla de la mortalidad materna y el ratio. Eso es cada cuántas muertes por nacimiento suceden. Y como pueden ver en los Estados Unidos, está muy rojo en lugares de África, en diferentes lugares. Este color nos indica cuál es la cantidad de muertes maternas por el número de nacimientos. En México, la mortalidad materna ha sido de 85 por cada 100,000 nacimientos y la reducción anual es de 0,5, ni siquiera 1%. La propuesta de la OMS es que sea un poquito más. Entonces, las mayores causas de muerte materna en México son la enfermedad hipertensiva del embarazo, hemorragia, complicaciones del parto o de la gestación, aborto porque no había aborto o acceso al aborto, o incluso cuando es un aborto espontáneo. Lo que sucede mucho es que eh, se recibe el cuidado muy tarde y con muy poco cuidado. También hay complicaciones puerperales, sepsis, otras infecciones, complicaciones venosas, muerte obstétrica que no está especificada o causas obstétricas indirectas. Entonces estaría súper bien que busquen la información más actualizada, que busquen qué es lo que está pasando con los nacimientos en el lugar donde están. Y bueno, este es un ejemplo que nos veíamos de Filipinas, que se parece bastante a las salas de maternidad en México, donde no siempre hay acceso adecuado. Y bueno, lo que me gusta es que están los bebés piel con piel, que las mamás sean el cunero, pero si se fijan, hay otros pies a un lado de la mamá porque están compartiendo dos personas una cama. Hay cuatro seres en cada cama. Y bueno, cuando hablamos de muerte perinatal, quiere decir es que sucede la muerte dentro de los 28 primeros días. Nene, estoy dando la clase. Espera, por favor. Ya casi terminamos. La muerte perinatal se refiere a la muerte que sucede durante estos 28 primeros días de vida. Usualmente suceden 14,000 defunciones anuales en México de un total de 30,000 y las principales causas que suceden en estos primeros 28 días de vida es por nacimiento prematuro, por asfixia, por infecciones y muchas veces también no hay cuidado de posparto. A veces las mamás no reciben cuidados donde puedan reportar si hay señales de infección, si hay señales de sangrado abundante. A veces no tienen toda la información. Entonces es importante
estar en comunicación con las parteras y detectar estas situaciones. Cuando empieza a suceder algo, nosotras podemos actuar porque tenemos esta información y es importante dejarles saber a las familias esta información para que puedan actuar a tiempo. Y bueno, esta es otra estadística sobre defunciones. Y pues también hay mucha gestación de adolescentes en México. Es un problema de salud grave. No sé por qué no está en la agenda nacional, no está como una política donde se esté hablando del tema, pero eso es un tema importante que necesitamos hablar de adolescencia y sexualidad. Y bueno, cuando hablamos de otros factores también, tiene que ver la desnutrición, sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina y todos estos factores tienen un impacto directo en la gestación. La OMS creó la iniciativa de una comisión de determinantes sociales de la salud y dice la injusticia social está llevando a una muerte en gran escala. Ay, no, ¿esto por qué es? Pues este es el logo del Observatorio de la Mortalidad Materna en México. Ay, perdón, un segundito. Nene, nene. Espera, mi amor. Perdón, ya. Ya vamos a acabar, ¿sí? Ok, discúlpenme los comerciales. Ahora sí vamos a terminar la sesión. No sé si hay algo más que quieras comentar, Lupita, alguna pregunta. Les estaba mostrando el logo del Observatorio de Mortalidad Materna. Les recomiendo que lean un poquito sobre la norma oficial mexicana, la 007, la 034. Y bueno, para cerrar un poquito, quisiera que aprendan sobre el triage obstétrico. Esa es una manera de detectar o cómo nos han ayudado a ver cuándo es que nosotras las parteras podemos atender a las mamás saludables que no tienen estas señales complejas. Pero es importante que nosotras también, cuando detectamos a una mamá que está viviendo algunas de estas situaciones, la acompañemos y nos aseguremos que recibe cuidado para evitar la muerte materna. Y de nuevo les digo, las parteras muchas veces somos el primer frente de cuidado, de promoción de la salud, porque detectamos quienes están pasando por presión alta, manos y pies hinchados, dolor constante de cabeza, ver lucecitas, escuchar zumbidos, que se ven sus caras ya bien hinchadas y entonces esto nos permite identificar quién necesita cuidados de salud, cuidados más avanzados y quiénes no necesitan ocupar una cama en el hospital porque son saludables, porque son mamás y bebés que están cursando una gestación saludable y no necesitan ocupar una cama donde no es necesario porque todo va bien. Entonces ahí les dejo estas preguntas. ¿Qué enfoques debemos prevenir en nuestra zona donde vivimos? Y la otra pregunta es como, quisiera que identifiquemos en nuestra propia persona y en nuestra familia si hay algunos factores que estén pues ahí presentes en nuestra comunidad, que tal vez estén... eh, pues siendo un factor de riesgo, puede ser a veces por violencias, puede ser a veces por riesgos de salud del ambiente o lo que les decía, ¿no? En la comunidad donde vivimos, pues podemos observar diferentes situaciones. Em, no sé si hay algún comentario, pero las estadísticas, en resumen,
Es una buena herramienta para que las parteras podamos hacer incidencia, podamos decidir hacia dónde, qué caminos tomar, incluso bajar recursos, hacer proyectos. Cuando sabemos usar las estadísticas, pues nos puede ayudar a poder plantearle a los tomadores de decisiones en el lugar donde vivimos que se pongan estas iniciativas primero en la mesa y en la toma de decisiones. Así que micrófono abierto si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere preguntar algo. Si no lo sabemos, juntas investigamos. Y una disculpa que mis bebés estaban haciendo una pachanga aquí junto a la computadora. Jimena, ¿crees que Dime. pudieras volver a poner la última diapositiva? Es que se me congeló la pantalla y no vi las preguntas. Creo que eran tres preguntas, ¿no? Por favor. Sí, las intervenciones que nos corresponde hacer como parteras, qué enfoques debemos prevenir en la zona donde estamos viviendo o donde queremos trabajar y si identificamos algún riesgo en nuestra persona y en la familia, porque hay que empezar primero por la casa y nuestra casa es nuestro territorio, ¿verdad? A veces, qué tantos químicos estoy usando, si me estoy haciendo mi autoexploración de mamas, si me estoy haciendo mi papá Nicolau, o bueno, mi examen cervicouterino. Papá Nicolau es el nombre colonizador, pero este tipo de cosas son las preguntas que podemos empezar a hacernos, ¿no? Como desde casa, a lo mejor yo tengo este conocimiento y lo hago en mi persona, pero a mi familia no veo que lo haga, o mis vecinas, o mis compañeras. Entonces, importante comenzar a ver desde este enfoque de la salud como una manera integral donde si mi comunidad está saludable, sana, fuerte, tiene buen acceso al agua, a la comida, pues también mis hijos, mi familia, mi propia persona va a estar con este acceso a la buena salud. Y pues eso es lo que hacemos las parteras. Enseñar sobre el buen hacer, el buen morir, el bien vivir, vivir bonito. Así que adelante si hay alguna pregunta. Y si no, también se vale escribirla en el chat si surge más adelante. Y de nuevo, les recuerdo que esta es una invitación a que empecemos poco a poquito a investigar un poco más sobre estos temas tan interesantes y se vale estudiar juntas, estudiar en equipo. Si tienes una amiga que está interesada y que crees que va a ser tu buena compañera de estudio, invítala al círculo. Estamos todavía registrando a las interesadas. Bienvenidas todas. Partería accesible, teoría de partería para todas las comunidades. Así que voy a parar la grabación y voy a compartir los videos.